Lección 6.1, tramos de tuberías y sistemas. En esta unidad 6 comenzamos con el modelado de las familias para MEP, que son las siglas en inglés de Mechanical, Electrical y Plumbing. No es el alcance del curso de familias justamente la parte de modelado de estos sistemas, pero sí es muy importante para un BIM Manager o para la persona que está encargada, digamos, de la parte de la gestión de las familias y de todo lo demás, conocer, digamos, justamente cómo setear las plantillas de proyecto que vamos a utilizar para estas disciplinas en particular, para el modelado de todos estos sistemas en particular. Para eso vamos a ver en esta lección, digamos, algunos temas que básicamente tienen que ver con la preparación de un template o de una plantilla para sistemas, digamos, adaptadas a nuestro país, por ejemplo. Obviamente vamos a comenzar con una plantilla de sistemas, que si ustedes no la tienen en sus computadoras, va a aparecer colgada justamente en la plataforma de cursos. Vamos a setear lo que se denominan tramos de tuberías, en el cual vamos a definir justamente el material y la serie de cada uno de estos tramos. Y lo más importante, que son los diámetros que voy a tener justamente disponibles para modelar las tuberías. Vamos a setear los sistemas, que en realidad, digamos, los sistemas ya están creados. Lo que vamos a setear van a ser las subdisciplinas, lo vamos a ir viendo luego en el transcurso de la lección. Y por último vamos a setear los tipos de tubería con los cuales yo voy a comenzar a modelar mi instalación, digamos, y a partir de la cual luego voy a condicionar los conectores que voy a utilizar en mis familias. Yo aquí les voy a compartir, en este caso vamos a hacer la parte de agua fría y caliente y la parte de gas. Vamos a setear en este caso la plantilla de estos dos o estas tres disciplinas en particular. Aquí yo tengo una tabla justamente con los diámetros de tuberías para agua, de una marca en especial, pero puede ser cualquier marca, en este caso para Argentina. Voy a usar el modelo PN20, digamos, y tengo también una tabla con los diámetros de tuberías, en este caso para la parte de gas natural, ¿sí? Luego se los voy a estar compartiendo. Sería interesante que cada uno de su respectivo país pueda, justamente con la marca, en este caso de las tuberías que estén usando en su proyecto, pueda descargarse justamente el catálogo o el folleto del fabricante, y allí siempre están estas tablas, digamos, con los diámetros interior y exterior de estas tuberías, porque es lo más importante. Básicamente en Revit se setean los diámetros interior y exterior, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Lo primero que dijimos que tenemos que hacer es comenzar un proyecto, en este caso con, vamos a hacer nuevo, proyecto, digamos, con la parte de la plantilla de sistema. Yo aquí tengo lo que se denomina el System Default Metric, que se los voy a compartir, y básicamente esta es la plantilla de sistemas en español, digamos, para Revit 2015. Luego lo que voy a hacer yo con este proyecto en particular es guardarlo como un template, con un archivo en formato RTE, Revit Template, para que mis próximos proyectos de MEP yo pueda comenzar a partir de esta plantilla en particular. Bien, aquí le decíamos, comenzamos con la plantilla de sistemas, eso es lo primero. La metodología que vamos a seguir básicamente es, luego cuando tengamos ya nuestra plantilla de sistemas terminada, es linkear justamente la arquitectura o la estructura, el modelo, digamos, de la arquitectura y estructura dentro de esta plantilla, y modelar los sistemas, en este caso las subdisciplinas que yo quiera: agua fría, agua caliente, gas, cloacas, ventilación, etcétera. Las vamos a modelar directamente de forma independiente para luego poder hacer un proceso de coordinación espacial y todo lo demás que implica el BIM. Esa es la metodología que vamos a seguir, por eso estamos preparando justamente esta plantilla de sistemas. Vamos al seteo de los tramos de tubería, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer aquí cuando estoy en la plantilla es básicamente ir a la pestaña de sistemas. Vamos a hacer la parte de fontanería y tuberías, ¿sí? Y tengo aquí un pequeño botón que es la configuración justamente mecánica de estos sistemas. Voy a hacer clic aquí y tengo, fíjense, dos grandes ramas: la configuración de conductos, que no la vamos a ver en este caso en este curso de familias, la parte de ventilación, digamos, y tengo la parte de la configuración de tuberías, que es justamente lo que vamos a hacer ahora: agua fría, caliente y en este caso gas también, digamos, ¿no? También incluiría la parte de cloacas, es decir, oxígeno, es decir, aire comprimido, etcétera, ¿no? En este caso vamos a hacer solamente tres subdisciplinas. Aquí, por ejemplo, tengo en la configuración de tuberías, lo más importante justamente son, en este caso, los segmentos
y tamaños, ¿sí? Es lo que yo denomino un tramo, es decir, en este caso es decir, cada vez que yo modelo un tramo de una instalación, digamos, de MIPI, por ejemplo, de agua caliente o de agua fría, es decir, cada vez que se quiebra, digamos, el layout de la instalación, se denomina un tramo, es un tramo de la tubería, como si fuera un segmento, y eso justamente hay que configurarlo aquí, como quiero que aparezcan esos segmentos en mi modelo, ¿sí? Aquí, bueno, segmento y tamaño, yo aquí tengo ya definido lo que se denomina, este es el nombre del segmento, aquí aparece por defecto Cooper A, o sea, es un tramo de tubería o un segmento de tubería que es de cobre. Aquí tengo varios ya, es decir, de acero, de polivinilo, etcétera. Yo voy en este caso a usar mis propios segmentos, que en este caso van a estar justamente configurados como mi fabricante, el fabricante que yo he elegido en este caso para agua fría y caliente. Para eso voy a crear uno nuevo, un nuevo segmento de tubería. Me va a preguntar Revit si quiero crear un nuevo material, una nueva serie o las dos cosas juntas, material y serie. Yo le voy a decir que voy a crear todo junto, material y serie o tipo nuevas, ¿sí? Material, bueno, es el material con el cual va a estar, digamos, materializada la tubería en sí. Es básicamente un material de Revit. Voy a hacer clic aquí en este pequeño botón, digamos, y voy a crear un material, incluso con aspecto de renderizado y demás, para la tubería, en este caso, de agua fría y caliente. Crear material nuevo, ¿sí? Botón derecho, cambiar nombre, ¿sí? Y esto es, por ejemplo, agua fría, ¿sí? Acá le voy a poner agua fría y caliente. En realidad son los dos, porque si nos fijamos, yo estoy usando aquí un fabricante, en este caso que es, por ejemplo, Aquasystem, donde el fabricante recomienda la misma tubería, en este caso la serie Magnum, digamos, tanto para agua fría como para agua caliente. Por lo tanto, yo voy a crear un material, digamos, de color verde, como está aquí esta tubería, que me va a representar básicamente los dos, los dos, las dos subdisciplinas, digamos, ¿no? Agua fría y caliente, ahí lo tengo. Voy a usar justamente un color verde, los efectos de que se vea como el material que aparece ahí. Y el aspecto modelizado, bueno, lo puedo reemplazar justamente en la biblioteca por, en este caso, un plástico, por ejemplo. Aquí, digamos, en este caso puede ser, voy a usar un plástico gris mate, ¿sí? Ahí está, lo voy a reemplazar aquí. Y en lugar de usar el color gris, le voy a poner el mismo color verde que elegí, digamos, para el color plano, ¿sí? Le vamos a dar a aceptar. Y ahí tengo justamente mi material para agua fría y caliente, digamos, ¿no? Vamos a la serie, en este caso la serie que yo estoy usando, o el tipo que estoy usando yo, se llama Magnum, digamos, ¿no? Aquasystem Magnum. Entonces, bueno, voy a poner aquí Magnum, por ejemplo, como una referencia. Me va a aparecer, el segmento va a aparecer agua fría y caliente Magnum, ¿sí? No hace falta que yo ponga la marca y demás. Y aquí tengo que tomar, siempre tengo que duplicar en este caso los tamaños a partir de uno que ya existe. No me queda otra opción. Bueno, voy a tomar cualquiera, por ejemplo Cooper A, lo voy a dejar como está y le voy a dar a aceptar. Aquí ya tengo creado mi segmento, digamos, con la serie. Tengo los tamaños ya definidos, pero no me interesan estos tamaños. Los voy a borrar a todos, absolutamente a todos, ¿sí? Excepto el último, que no me deja borrarlo porque tiene que haber mínimamente uno para definir en este caso el segmento, ¿sí? Y ahora voy justamente a definir con en este caso el PN20, por ejemplo, voy a definir lo que son los tamaños. Ya que tengo, por ejemplo, el tamaño denominado 20 milímetros, tiene en este caso un diámetro exterior de 20 milímetros y un diámetro interior de 14,40. Yo voy a empezar a completar justamente eso. Nuevo tamaño, ¿sí? Diámetro nominal 20, porque es como el mismo tamaño o diámetro que el diámetro exterior, digamos. Diámetro interior 14, no recuerdo si es 14,40, sí, 14,40, ahí está. Y el diámetro exterior es 20, ¿sí? Esos son los tres valores que necesito. El nominal, el interior y el exterior. El otro que quedó, digamos, como un residuo del Cooper A, lo voy a suprimir, porque solamente con que haya uno ya puedo suprimir el resto. Y aquí voy a completar todos los tamaños, digamos, que tengo en esta tabla. Voy a completar justamente 25, 32, 40, hasta la tubería en este caso de 110, ¿sí? Aquí, bueno, yo voy a hacer una pausa y voy a completar justamente todos estos tamaños. Justamente aquí en la configuración mecánica, digamos. Aquí ya tengo todos los tamaños, en este caso de esta tubería ya creados, que se corresponden con esta tabla de los PN20 de la serie Magnum, digamos.
Y con eso ya tengo creado mis segmentos y tamaños para la parte de agua caliente y agua fría, que son el mismo tipo de tubería, ¿sí? Vamos a crear otro nuevo segmento para la parte de gas, ¿sí? Lo mismo, las dos cosas juntas. Vamos a poner aquí, en este caso, un nuevo material, ¿sí? Por defecto, cambio el nombre y vamos a poner aquí tubería de gas, ¿sí? En este caso le voy a poner un color amarillo, no tan, no tan fuerte, digamos. Y aquí lo mismo, voy a reemplazar esto por un plástico, en este caso que sea de color amarillo, ¿sí? Plástico con textura oro oscuro. Bueno, voy a usar este que ya está creado, digamos, y le voy a colocar un color más amarillo que este, ahí, digamos, y le voy a dar a aceptar, ¿sí? Con eso tengo mi material. La serie, en este caso la serie, vamos a ver aquí, gas natural, bueno, no tiene nombre de serie, pero le voy a poner aquí una referencia que es SIGAS, que es la empresa, digamos, que crea estos, en este caso estas tuberías. Y aquí, bueno, los tamaños tengo que tomarlos sí o sí de una que ya exista. Cooper A es lo mejor, acepto, y ya tengo en este caso la tubería de gas SIGAS. Voy a suprimir todos los tamaños, como hice con la otra, con el otro, digamos. Y ahora voy a emparejar justamente estos tamaños. Aquí tengo justamente longitud de tubería, no me interesa cómo se vende esta tubería. Me interesan los diámetros, diámetro externo y diámetro interno, que son DE y DI, de estos 6, digamos, tipos de tubería, ¿sí? Voy a completar este, por ejemplo, el de 20 y el 1324. Bueno, nuevo tamaño, el diámetro exterior 20, diámetro interior 13,24, diámetro exterior, bueno, nominal y exterior es lo mismo, ¿sí? 1324, aquí esto es 13,24, ahí va, y 20, ¿sí? Le voy a dar a aceptar. El otro que me quedó de antes lo voy a suprimir y también voy a completar, digamos, todos los tamaños en función de los diámetros que tengo aquí, digamos, lo voy a hacer ahora en una pausa. Aquí ya terminé de completar los tamaños, digamos, que se corresponden con la tabla de tubería de gas natural, en este caso de una empresa que es SIGAS, podría ser otra, digamos. Y con eso ya termino justamente de configurar los segmentos y tamaños de tuberías. Le voy a dar a aceptar. A ustedes les va a quedar de tarea de esta lección justamente crear segmentos y tamaños para la parte de instalación sanitaria. Es decir, en este caso, por ejemplo, para Argentina usamos caños del material PVC con ciertos diámetros, digamos 110 milímetros, 63 milímetros, etcétera. Ustedes deberán crear justamente sus propios segmentos con material y serie y tamaños, en este caso de su país, de la parte de sanitaria, ¿sí? Vamos a continuar, esa es la primera parte, la configuración o el seteo de los tramos de tubería, tanto el material y la serie como los diámetros. Ahora vamos con la parte de sistemas. Fíjense que aquí por defecto esta plantilla, cuando yo voy a la parte de familias y voy a la parte de sistemas de tuberías, aquí por ejemplo, ya vienen configurados unos sistemas de tuberías y eso es lo más importante que hay que entender. En Revit no se pueden crear sistemas, ¿sí? Los sistemas ya están creados, no se pueden borrar porque ya están definidos, son como plantillas, digamos, o sea, voy a encontrar aquí sistemas que son básicos, por ejemplo, domestic cold water, o sea, agua fría doméstica, agua caliente doméstica, protección contra incendio húmedo, etcétera, digamos, ¿no? Justo en este caso yo tengo la plantilla de sistemas que al parecer está en inglés, pero bueno, quizás ustedes la tengan en español. Lo importante que hay que entender es que, es decir, los sistemas ya están creados, digamos, y son como unos templates que están ahí como de partida. Yo lo que tengo que hacer para crear mis subdisciplinas, porque yo quiero hacer la disciplina, les llamo subdisciplinas porque en algún caso son justamente subcategorías de una disciplina en particular. Yo aquí lo que quiero hacer justamente es agua fría, agua caliente y quiero hacer gas. Entonces yo tengo que partir o tomar uno de estos sistemas que ya existen y comenzar a duplicarlos para crear mis subdisciplinas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hacer agua fría, tendré que venir a Domestic Cold Water, digamos, duplicar este sistema. Me va a aparecer la Domestic Cold Water 2. Le voy a dar doble clic aquí. Le voy a cambiar el nombre, es lo primero que voy a hacer. Le voy a poner, por ejemplo, en este caso, agua fría. ¿Sí? Ahí está. Modificaciones de gráfico. Bueno, tengo que ir a elegir justamente qué color quiero para esta instalación. Azul está bien, digamos, ahí lo tengo. Y el material lo tengo que hacer coincidir con el... Yo particularmente esto lo hago, digamos, como
como una buena práctica, lo hago coincidir con el material que definí para, en este caso, su segmento de tubería, digamos, ¿no? Yo en este caso he puesto aquí, creo que le llamé agua fría caliente. Este es el material que voy a usar para la parte de acabados, digamos, ¿no? De renderizado. El resto no lo voy a tocar porque no voy a hacer cálculos, en este caso con Revit. Le voy a dar a aceptar, ¿sí? Y ahí tengo ya mi sistema o subdisciplina de agua fría, digamos. Agua caliente, bueno, tomaré Domestic Hot Water, lo puedo duplicar, digamos, me va a aparecer el Domestic Hot Water 2. Voy a cambiarle el nombre, esto es agua caliente, ¿sí? Ahí está. El color, bueno, ya viene seteado en rojo, eso está bien. Y el material para renderizado y demás, bueno, voy a usar agua, en este caso el material verde. Si ustedes quisieran mostrar un render con los colores diferenciados por sistemas, bueno, en ese caso tendrán que crear un material diferente para cada uno y asignarlo aquí, en el acabado justamente del sistema, ¿sí? Le voy a dar a aceptar. Y por último, gas. Y gas no tengo yo aquí un sistema a partir del cual tomar y hacer gas, porque el gas en este caso es muy particular. Pero tengo justamente un comodín que es la parte de Other, ¿sí? Other es justamente un sistema que es un comodín, es decir, cuando yo no sé o no tengo una plantilla a partir de la cual partir, tomo la que es Other, digamos, que es la más genérica, duplico en este caso Other, y a partir de esta cambio el nombre y hago, por ejemplo, gas natural. Lo voy a poner aquí gas natural, ¿sí? Le pondré un color, en este caso amarillo, por ejemplo, aceptar, y un material en este caso que va a ser el material que he creado para la instalación de gas, digamos, ¿no? Que en este caso se llamaba tubería de gas, ¿sí? Aquí está. Eso es básicamente lo que tengo que... También es importante para la performance del modelo, por ejemplo, agua caliente, es decir, aquí en cálculos, sacarle, o sea, ningún cálculo. No vamos a hacer cálculos en este caso en sistemas, y Revit se pone bastante, genera bastantes warnings referidos a cálculos. Lo mejor es quitar cuando queramos modelar nuestra instalación, quitar en este caso los cálculos, y después si hacen falta de última, es decir, los activamos. Pero si no, el rendimiento cae bastante y suelen aparecer muchos warnings referidos al cálculo de estas instalaciones, ¿sí? Obviamente a ustedes les va a quedar de tarea también crear el sistema o la subdisciplina, en este caso de la instalación sanitaria, ¿sí? La parte de cloacas. Bien, eso por otro lado, es decir, setear los sistemas, fíjense que es muy sencillo, es duplicar otro que ya existe y solamente asignar un color y un material. Y ahora vamos con los tipos de tuberías, ¿sí? Vamos a setear los tipos de tubería. Son los tres componentes que tengo en la parte de MEP, digamos. Los tramos, los segmentos de tubería y los tamaños, los sistemas o subdisciplinas, y por último los tipos de tubería. Es decir, que es básicamente lo que yo voy a modelar. Yo voy a modelar tuberías y necesito definir el tipo de familia para cada tubería. Entonces vamos a ir directamente acá, también en familias, a la parte de tuberías, un poco más abajo, digamos, aquí. Tipos de tubería voy a desplegar y siempre tengo tres. Bueno, aquí en la plantilla esta que viene de sistemas, tengo tres definidos: Chilled Water, PVC, DWB y estándar, ¿sí? El estándar obviamente es el más común. Yo lo que voy a hacer justamente a partir de acá es duplicar el estándar, ¿sí? Duplicar en este caso el tipo de tubería estándar. Lo voy a abrir, aquí está, le cambio el nombre, ¿sí? Por ejemplo, agua fría y caliente, ¿sí? Y caliente. ¿Por qué? ¿Por qué van todos juntos? Bueno, porque este es un tipo de familia. Este es el tubo, digamos, que va a tener su diámetro, digamos, y sus conectores en los extremos, digamos, que van a representar al sistema. Pero en realidad el sistema, es decir, agua fría o agua caliente, va a estar definido justamente por el conector al cual llegan estas tuberías. Es decir, si yo tengo un termo o un termotanque, digamos, que calienta agua y demás, y tengo un conector de agua fría, desde allí voy a sacar justamente una tubería de estas, digamos, y automáticamente Revit va a detectar al sistema como que es de agua, digamos, y si de otro conector yo saco, en este caso, Other, digamos, va a detectar justamente que es del sistema Other, y voy a poder clasificarlo según mis subdisciplinas creadas aquí. Pero a la hora de la tubería en sí, de la tubería que yo modelo en Revit, digamos, acá las voy a poner juntas, porque justamente mi fabricante me permite justamente usar el mismo tipo de tubería para las dos instalaciones, tanto agua fría como caliente. Entonces por eso voy a ponerle aquí agua fría y caliente,
digamos en este caso las dos, le voy a dar a aceptar, porque recuerden que el color rojo o azul se lo da en este caso el sistema, ¿sí? Lo que yo denomino la subdisciplina. Eso le da el color a la tubería, digamos. Esto lo que hace justamente el tipo de tubería es configurar algo muy importante que son las preferencias de enrutamiento, es decir, cómo van a ir cuando yo digamos, voy modelando el layout o el trazado de la instalación, qué van a ir apareciendo automáticamente en los codos, cómo van a ser los tramos, cómo son los cruces digamos, de dos tuberías en forma de cruz, qué va a aparecer ahí digamos, como accesorio, digamos, de tubería, y eso se define básicamente aquí en la preferencia de enrutamiento. Y tanto para agua fría y caliente son lo mismo, es decir, los mismos codos, etcétera, etcétera. Entonces aquí, si yo no parto si no comienzo mis proyectos a partir de una plantilla de sistemas, esto normalmente no lo voy a tener disponible, y eso es lo importante de comenzar con la plantilla de sistemas. Acá, segmento de tubería. Para la parte de agua fría y caliente, bueno, yo no voy a usar Cooper A como segmento de esta tubería, voy a usar el que he creado especialmente para esto, agua fría y caliente Magnum, digamos. Fíjense que los tamaños los tomo automáticamente. El menor es 20, el mayor es 110, ¿sí? Eso está bien. El resto de todos los accesorios los voy a dejar por defecto, ¿sí? No me interesa a mí a nivel digamos, de modelado en este caso residencial o incluso de edificio, no me interesa, es decir, tener exactamente el codo, la curva del fabricante con el ángulo exacto, porque digamos no me van a pedir un estándar BIM en ese sentido, porque mismo yo soy el BIM manager de esto, digamos. Y si tuviera que hacer eso, bueno, tendría que ir es decir, meterme un poco más en lo que es familias más avanzadas. Lo ideal sería que incluso que mi fabricante, del cual yo estoy bajando el catálogo, tuviera sus accesorios en BIM, y yo entonces vengo acá y los cargo directamente. Bajo justamente en este caso de Aquasystem la T o el codo, digamos, y los voy a cargar acá. Como en ese caso no sucede, o todavía los fabricantes no tienen sus catálogos en BIM, es decir, yo voy a dejar justamente los genéricos, los que vienen por defecto con Revit, y me va a interesar justamente materializar correctamente las tuberías, digamos, y la información asociada con las longitudes y los diámetros y demás. Aquí, bueno, elijo el segmento en este caso de tubería, agua fría caliente, le doy el resto lo dejo como está, digamos, porque está todo bien cargado, y le doy a aceptar, ¿sí? Y le voy a dar a aceptar otra vez. Fíjense que apareció ahora en verde el tipo de tubería agua fría caliente, digamos, está bien. Y ahora voy a duplicar otra vez el estándar, una vez más. Le voy a cambiar el nombre y le voy a poner acá gas natural. Este es el tipo de tubería de gas natural, digamos. Preferencias de enrutamiento, cambio el segmento a, en este caso, tubería de gas y gas. 20 es el mínimo, 63 es el máximo. Aceptar y aceptar. Y con eso, a partir de ahora, cuando yo quiera crear tuberías, digamos, en este caso, en mi proyecto, lo primero que tengo que definir justamente es qué tipo de tubería voy a crear, agua fría caliente, por ejemplo, ¿sí? De qué diámetro, ¿sí? 20, 25. Aquí tengo disponibles exclusivamente los que seteé en segmentos y tamaños. Si yo necesito un diámetro más grande y no está acá, no puedo agregarlo acá, es decir, tengo que ir justamente a la configuración mecánica, a la parte de segmentos y tamaños, y agregarlo directamente ahí, ¿sí? No sé, un diámetro del 32, digamos, y bueno, y comienzo a un desfase de 2,70 m, comienzo a hacer el trazado en este caso de mi instalación, ¿sí? Cuando varío aquí la altura, por ejemplo a 3500 en planta, automáticamente Revit resuelve en el espacio, digamos, vamos a darle un poco más de escala, digamos, y con un poco de colores, ahí está. Ahí resuelve, digamos, en este caso Revit justamente cómo es el salto, ¿sí? Entonces, básicamente se trata de ir trazando, en este caso, las tuberías en planta, dándole desfases para que se vayan generando estos saltos automáticamente, ¿sí? Aquí estoy viendo justamente la tubería en color verde, digamos, porque en este momento, digamos, no tiene, fíjense que yo selecciono este tramo, por ejemplo aquí, el tipo de sistema ahora es por defecto es Hydronic Supply, es decir, pero cuando yo esto lo pase, por ejemplo, a gas natural, ¿sí? Es decir, no debería, porque en realidad usé un tipo de tubería que es para agua, ¿sí? Vamos a colocarlo donde corresponde, que es, por ejemplo, en la parte de agua fría, ¿sí? Cuando yo lo puedo hacer agua fría, ¿sí? Aquí fíjense que se colorea justamente, en este caso, de color azul, digamos, ¿no? La tubería. Y si lo paso a este tramo a agua caliente, digamos, aquí, por ejemplo, se va a colorear justamente con
el color de la instalación del sistema o de la subdisciplina de agua caliente. Esto automáticamente el sistema en este caso lo va a adoptar cuando toque o cuando salga a partir de un conector. El conector en este caso en Revit es lo que da inteligencia al sistema y permite saber justamente a Revit qué tipo de sistema está saliendo de ese conector, digamos. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya cuando creemos los componentes de la instalación. Vamos a hacer un termo y esas cuestiones, digamos, y lo vamos a ver bien. Por ahora lo importante es justamente establecer estos criterios acerca de cómo crear nuestra propia plantilla, es decir, seteando justamente los tramos y los segmentos de tuberías con el material y los diámetros, seteando los sistemas o subdisciplinas, duplicando los que ya existen, y seteando los tipos de tubería justamente que van a ir adoptando los diámetros que están definidos por cada segmento y justamente el enrutamiento, las preferencias de enrutamiento, que son estos conectores que aparecen automáticamente ahí, digamos, cada vez que en este caso el layout o el trazado de la instalación cambia, es decir, o hace un quiebre tanto en altura como en horizontal, ¿sí? A partir de acá, cuando terminamos de crear en este caso nuestra plantilla, yo voy a borrar este elemento del modelo, voy a volverme a, en este caso, la parte de fontanería, plumbing, por ejemplo, plano de planta en el nivel 1 aquí, y a partir de aquí voy a guardar este proyecto, es decir, pero no lo voy a guardar, si lo guardo se guarda como un proyecto más. Yo lo que quiero hacer es guardarlo como un template, entonces voy a guardar como plantilla, digamos, y en el escritorio, aquí por ejemplo como una referencia, voy a poner justamente plantilla de MEP, ¿sí? Y en este caso mi nombre, LSG, para saber que esta es mía, digamos. Le voy a poner guardar justamente aquí. Y entonces a partir de ahora yo tengo mi propia plantilla de proyecto ya para sistemas ya creada, ¿sí? Voy a cerrar aquí, por ejemplo. Me está faltando solamente agregarla a Revit desde la parte de la R, en la parte de opciones, ¿sí? Ir a la parte de ubicación de archivos. Aquí tengo mis plantillas, que son las tres que tengo ahora para comenzar. Puedo agregar una cuarta, ¿sí? Que es la plantilla MEP LSG. ¿Sí? Ahí está, le doy a aceptar. Y a partir de ahora, cuando creo un proyecto nuevo, ¿sí? Nuevo proyecto, voy a poder elegir el desplegable mi plantilla, a partir de la cual voy a tener ya mis seteos establecidos, es decir, mis cañerías o mis segmentos y tamaños de agua fría, agua caliente, gas, etcétera. Entonces por eso es importante, digamos, configurar, hacer estos seteos para poder tener la plantilla con mis fabricantes, o por lo menos los fabricantes típicos de mi país, digamos, para mis proyectos.